tierra irredenta de la provincia de Buenos Aires, de Rosas a Duhalde, que ha reaparecido en las últimas semanas. Bueno, ya la provincia de Buenos Aires de Kicillof o de Cristina Kirchner. Estamos con Roy Ora, historiador además de Historia Moderna por la Universidad, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, autor de libros interesantísimos sobre el agro argentino, investigador principal del CONICET, profesor de la Universidad de San Andrés. El último de sus libros, totalmente recomendable, todos ellos, este es Cómo pensaron el campo los argentinos, cómo pensarlo hoy que ese campo ya no existe. Roy, ¿cuál es la provincia de Buenos Aires? ¿La del agro y la pampa o la del conurbano? Bueno, yo diría que son todas. Son todas porque la provincia de Buenos Aires... Esas dos y más. Son esas dos y muchas otras. Muchas otras. Porque Buenos Aires es una provincia rara. En primer lugar, es la anomalía argentina. ¿En qué sentido? En términos de su importancia, de su desajuste respecto al funcionamiento del federalismo. Es una provincia extraña. En primer lugar, es extraña por su envergadura, ¿no? Hoy es el 40%, casi el 40% de la demografía argentina. Tiene un peso muy importante en la vida productiva. En otros momentos fue mucho más, porque estaba unida a la capital federal. Claro. Históricamente, la provincia de Buenos Aires tenía su capital en la ciudad de Buenos Aires, claro, ¿no es cierto? Y cuando eso estuvo junto fue mucho más que el resto de la Argentina junta. Era Buenos Aires y los 13 ranchos. Pero era cuando estuvo junto, cuando Buenos Aires, capital, la Cava de entonces del siglo XIX, era la capital de la provincia, ¿era fuerte porque tenía el puerto de Buenos Aires o porque tenía desarrollo económico en el agro? Bueno, fue muy importante por varias razones y uno lo puede mirar eso en distintos planos. Demográfico, productivo, político, incluso la visión que las élites porteñas o bonaerenses, para decirlo más precisamente, tenían respecto a cuál era su lugar en la Argentina. Un poco fue la provincia que heredó la capital del virreinato, ¿no es cierto? Entonces, claro, en el siglo XIX hubo un problema, yo diría, muy grande para hacer encajar esa provincia en el marco de una federación, que era por definición una federación muy desigual. Muy desigual porque el resto de las provincias, una vez sobre todo que se perdió la conexión con la economía de La Plata, que fue muy importante en el periodo colonial, y la Argentina se volcó hacia el Atlántico, el peso, la gravitación, claro, de Buenos Aires nunca pudieron ser contrarrestados por el resto de las provincias, ¿no es cierto? Entonces, en un esquema como el que funcionó la Argentina en el siglo XIX, que era una federación muy laxa, no podía funcionar bien. Esa provincia era casi un país, tenía la fortaleza de una nación en ciernes. Sí, no tenía la autoridad, digamos así, constitucional para convertirse en la cabeza de ese país, pero en la práctica tenía más poder, más autoridad, claro, más recursos, un Estado mucho más poderoso, infinitamente más poderoso que el resto de las provincias juntas. La expresión de eso, yo diría, fue el rosismo, ¿no es cierto? Que en un momento dijo, bueno, vamos a resolver el problema argentino de cómo nos vinculamos las distintas provincias, ¿de qué manera? Invadiendo el interior, claro, y poniendo gobernadores que responden a lo que se dice en Buenos Aires. Claro, se consideró presidente de alguna manera. Un gobernador de la provincia se consideró era con mucho más que eso, claro. Hasta la década del 70, por ejemplo, durante la presidencia de Avellaneda, en actos oficiales, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires era capital del país, pero las autoridades nacionales eran huéspedes, claro, ¿no? Antes de la federalización. Sí. Y en los actos, en el protocolo nunca quedaba claro quién tenía que tener el lugar más importante. Interesante. Entonces, eso revela un poco la enorme gravitación y el hecho de que inevitablemente iban a chocar. Claro. Ahora, 1880 es un año clave en esa historia de Buenos Aires, escindida de su ciudad capital. ¿Qué pasa ahí y cómo, de alguna manera, influye en la forma institucional y en todos los problemas que tiene la provincia a lo largo de todos estos años hasta el presente? Sí. Claro, yo creo que 1880 es el momento donde las cosas verdaderamente cambian. Y si uno tuviera que elegir una fecha en la historia de la provincia para marcar dos periodos, hay que irse tan atrás como 1880. De ahí en adelante comenzó una historia que, creo yo, todavía no se cerró, que es la historia en la que esa provincia, que era más grande que la nación o que era más importante que el resto de las provincias, fue descabezada. Claro.
perdió la centralidad política Una que batalla, tenía. en un encontronazo. Eso fue en el año 80, el gobernador de la provincia, se llamaba Carlos Tejedor, dijo, no vamos a permitir que en el interior, que los federales, que Roca, que quien sea, nos diga lo que tenemos que hacer acá. Se produjo un conflicto armado, un par de batallas en el invierno del 80, los Corrales, Puente Alsina. La provincia fue derrotada. Ya no podía competir desde el punto de vista militar con el ejército federal. Y eso significó que la ciudad fue federalizada, que la provincia perdió su ejército, sus milicias fueron desarmadas, pero sobre todo que perdió su ciudad, que fue a partir de ese momento federalizada y convertida en la capital de todos los argentinos. Y eso fue muy importante. ¿Por qué razón? Porque la provincia no tenía otras ciudades de envergadura. Claro. Se había creado en torno a Buenos Aires. Buenos Aires era su capital, el lugar donde residían sus dirigentes, la élite política, el lugar donde residían sus élites socioeconómicas. Eso no cambió después de 1880. Durante, por ejemplo, toda la era oligárquica, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que se creó una capital que se llama La Plata, después si querés hablar un poco de eso, no era gobernada desde La Plata. Era La Plata era una ciudad fantasmal, una ciudad, la ciudad del castigo, decían en la época. Ajá. Es decir, ¿esto qué significa? Una ciudad creada en un plano, además, en un tablero. Eso revela la ambición de esa dirigencia política, de Rocha, de los que perdieron en el 80, que dijeron, Rocha, claro, que dijeron, bueno, nos sacaron la ciudad, nos sacaron nuestra capital, vamos a armar en el medio del desierto, en el medio de la Pampa, ahí en las lomas de Tolosa, donde no hay nada, una ciudad que va a ser la más moderna del hemisferio sur. Claro. Hay con pocos ese trazado ejemplos. de diagonales, de Diagonal, calles numeradas, racional. Hay pocos ejemplos en el mundo de decisiones tan ambiciosas en términos de proyectar una ciudad. Claro. En América de Latina. la nada, proyectada en un plano y llevada adelante. Un plano puesto sobre los yuyos de la Pampa, para decirlo de alguna manera. Mirando a América Latina, el único ejemplo parecido es Brasilia, casi un siglo más tarde, ¿no? Mucho más tarde. Entonces fue muy ambicioso ese proyecto, pero ese proyecto terminó en la nada, fracasó, porque La Plata nunca pudo ser la capital de la provincia. ¿Porque las élites políticas quedaron en Buenos Aires? Durante toda la era oligárquica, digamos así, desde el 80 hasta la democratización, los gobernadores eran todos porteños. Claro. Eran todos porteños, los gobernadores, los senadores, los miembros de la Corte Suprema. Bueno, había lo volvemos a ver hoy, ¿no? Bueno, sí, y a lo largo de muchos... Fue cambiando un poco, pero en ese momento, digamos, La Plata no era nada. No se podía recrear ahí una vida, una sociabilidad política de distintos tipos, similar a las que esas élites estaban acostumbradas. Claro. Y eso significaba que había un tren a la mañana, un expreso, que se lo tomaban los diputados, los senadores, llegaban, sesionaban y a la tarde se volvían. Y también ahí hay que señalar que las élites socioeconómicas, que son las que un poco arman una ciudad, nunca se mudaron a La Plata. Claro. Los que tienen sus intereses, los que tenían sus intereses económicos en la provincia, grandes terratenientes, más tarde industriales y demás, siguieron viendo a la Cava, para llamarlo de alguna manera, como el lugar en el que la vida es atractiva, ¿no es cierto? La vida cosmopolita, La Plata como una ciudad de empleados públicos, se ha dicho muchas veces. Sí. Eso logró arraigar. Y por supuesto fue creciendo el hecho de que hacia el cambio de siglo la universidad empezara a cobrar más envergadura, que comenzara a conectarse más. ¿Estudié en la Universidad de La Plata? Bueno, que se conectara más con el interior de la provincia, que las clases letradas de la provincia empezaran a mandar sus hijos a la Universidad de La Plata. Claro. Le dio más arraigo. El poder económico del agro mandando a sus hijos a esa ciudad. Sí, no todos, ¿no es cierto? Porque no todos, Buenos Aires siguió teniendo una importancia grande. También venía gente de la Patagonia. Ahora, ¿por qué ese poder económico que está en esa otra mitad de la provincia, que es el poder del agro, que es muy pujante en términos de las exportaciones y del peso que tienen, no se convirtió en un poder político que se anclara, que tomara ese territorio, a La Plata, como su propio coto de ejercicio del poder? Bueno, yo creo que ahí hay que volver sobre la peculiaridad de la provincia. Muy grande, muy compleja, muy difícil de gobernar desde ese centro, desde esa ciudad de La Plata, que finalmente nunca tuvo la capacidad la personalidad política suficiente, por estas razones que estábamos comentando, de dominar el territorio. Entonces, muchas decisiones importantes finalmente se siguieron tomando,
que afectaban a la vida de la provincia, Sí, sí, a los sí. intereses económicos de la provincia, se siguieron tomando en un radio de 10 cuadras de la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué no se resulta difícil concebir que es un bonaerense, pero está muy instalada la idea de policía bonaerense? Sí. Bueno, yo creo que, yo diría, hay tres como grandes paradojas en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Una es esta, que mencionábamos recién, es decir, muy importante, enorme gravitación demográfica, muchos votos y una provincia débil, ¿no? Una provincia que, sobre todo mirándola hacia adentro, sus autoridades tienen poca peso en la organización del territorio, en la Claro. Esto también se vincula, por supuesto, con la complejidad del territorio, en particular se volvió más acusado desde que el conurbano empezó a tener un peso enorme. Entonces, esta es la primera cuestión. Segunda, bueno, viéndola más, de manera más contemporánea, una enorme potencia económica de esa provincia y hoy la capital nacional de la pobreza. Entonces, Potencia económica en términos del campo. sí, del campo, de la industria, es la provincia más importante en términos de su contribución al producto y es también la sede Claro. de barrios, comunidades enteras que viven en la pobreza. Y yo creo que la tercera paradoja es esta que vos señalás, ¿no es cierto? Es decir, es muy débil desde el punto de vista identitario. Cualquier otra provincia, incluso las más nuevas, las del sur, las de la Patagonia, incluso Tierra del Fuego, tiene habitantes, tiene ciudadanos que se reconocen como miembros de una comunidad. Y esa comunidad tiene un foco que es la capital de la provincia, hay un conjunto de medios públicos que tratan esos temas, hay un escenario en el cual todos los que participan de su vida pública se sienten parte de esa comunidad. Claro. Eso en Buenos Aires no sucede. Claro. Es decir, cuando uno mira a Buenos Aires, ¿qué tiene? Bueno, tiene gente que dice, lo que predomina es una identidad mucho más pequeña. Claro, sí. Platense, quilmeño. Sí. Lomense, Sí, sí. de Bahía Blanca, ¿no es cierto? Uno Sí, sí. le pregunta a un habitante de la provincia, ¿de dónde sos? Y la respuesta no es, yo soy Bonaerense. bonaerense. Así responden los Casi salteños. es de los laboratorio, ¿no? Decir bonaerense. Claro, entonces Sí. ese fenómeno es bien singular, ¿no es cierto? Y yo creo que Interesante. ahí hay que poner de relieve también, para explicar este fenómeno, el hecho de la relación con la capital federal, que sigue gravitando enormemente, por ejemplo, mirando los medios, digamos, los medios de comunicación, porque esos medios irradian una Claro. visión de la sociedad, de los problemas de la sociedad, que es fundamentalmente la visión porteña de Buenos Aires, ¿no es Vamos a cierto? un corte ahora, Roy. Ahora te dejo la pregunta sobre el conurbano bonaerense cuando se instituye como, bueno, el problema de la provincia de Buenos Aires. Enseguida volvemos. Conurbano bonaerense, los intendentes, Dualde. ¿Cómo pesa esto en la Argentina? Roy, ahora te dejo esa pregunta. Bueno, conurbano. Primer cuestión ahí que quisiera señalar, ¿desde cuándo el conurbano es un tema, es un problema? Y yo creo que lo es fundamentalmente desde la década del 60. Y de hecho, el que inventó el término conurbano fue Oscar Allende, gobernador del 58 al 62, y según Arturo Jaureche, fue el que puso ese tema en la discusión. Ajá, interesante. Allende empezó su gobernación de centro-izquierda diciendo el problema es el latifundio, el campo, eso. Y en la segunda parte de su gobernación dijo no, el problema de Buenos Aires está acá. Y de ahí en adelante ese problema no dejó de crecer. Y no dejó de crecer, entre otras cosas, porque, sobre todo en los años 70, a la Argentina le empezó a ir cada vez peor. Y el crecimiento demográfico del conurbano, la falta de infraestructura, el hecho de que La Plata no pudiera ser, me parece, un foco político lo suficientemente fuerte como para ordenar ese territorio. Administrar esa masa de gente. Sí, para proyectar de alguna manera el crecimiento totalmente descontrolado, poco planificado de ese conurbano, hizo que hoy estemos ante una dificultad enorme donde, por una parte, tenemos poderes locales fuertes, pero es muy difícil proyectar un liderazgo a escala provincial, sobre todo porque todos de una u otra manera han fallado y probablemente han fallado, sobre todo porque no han logrado hacer nada significativo para elevar el nivel de vida de la población de ese conurbano, que es, en un fondo, nuestra principal tragedia social. Muchísimas gracias, Royora, por estas precisiones históricas, bueno, de una provincia de Buenos Aires que se ha convertido en
otro de los problemas estructurales y endémicos de la Argentina. Hemos llegado al final de la repregunta Noticias a Fondo, pero no se vayan. Está Pablo Sirven con Hablemos de otra cosa. En esta noche, Facundo Suárez Lastra. Gracias, hasta el fin de semana que viene.